Muchas gracias, esto es desde el Congreso, me da mucho gusto saludarlo y me da más gusto que esté usted atento a esta emisión, porque hoy vamos a hablar de algo que nos atañe absolutamente a todos, algo sin lo cual usted y los que estamos aquí, todos, si no fuera por esto, todos estaríamos muertos, porque estamos hablando ahora, tratando de poner en términos de desarrollo social y en términos jurídicos y en términos legales, la alimentación. Es el verbo que todos podemos conjugar porque se puede vivir sin cualquier otra cosa, menos sin comer, sin alimentarse, Bueno, uno se puede alimentar aunque no se nutra, pero se tiene que alimentar, si no, no habría tanta chatarra, ¿no? Pero la alimentación humana es un derecho y como tal debe estar legislado en beneficio de las personas que por razones de economía o algunas otras que aquí vamos a comentar y analizar, no pueden hacerlo de manera conveniente. Y para hablar de esta ley del derecho a la alimentación en México, yo tengo mucho gusto en presentarles a ustedes, primero por encima de los legisladores, obviamente, a la doctora Julieta Ponce. Ella es nutrióloga y pertenece a un centro de orientación alimentaria que es una asociación civil y que nos va a explicar exactamente cuál es su participación en todo esto que se ha venido elaborando en torno al derecho a la alimentación. Después está el señor diputado Jesús Serrano, que es presidente de la Comisión de la Reforma Agraria y él milita en el partido Morena. Usted ha oído hablar del partido Morena, él también. Y está el señor ingeniero Ernesto Ladrón de Guevara, que es el secretario técnico de la Comisión de Desarrollo Rural, y el señor senador Eduardo Carrasco Zanini de PT Morena. Y con ellos vamos a tratar de analizar qué es lo que se está haciendo. Y como se trata de hablar sobre la ley del derecho a la alimentación, yo quisiera empezar primero con el punto de vista legislativo. No sé si conviniera hacerlo primero con la comisión, que es la que tiene, pues que ha recolectado todas las ideas y todos los puntos de vista, y después apoyarnos un poco en el aspecto técnico que la doctora Julieta nos podría proporcionar, y luego ya hacemos aquí un intercambio de puntos de vista, si a ustedes les parece de esa manera. ¿Está usted de acuerdo? Pues como dicen en mi pueblo, pues arránquese. Sí, el derecho a la alimentación es un derecho fundamental que está en la Constitución, se plantea con toda claridad en su artículo 4, el derecho a la alimentación de todos los mexicanos, a una alimentación básica y una alimentación sana. Eso es muy importante que se pueda tener una reglamentación de ese derecho. Pues ya está en la Constitución, pero es muy importante que se señale cómo se debe y cómo se puede ejercer este derecho. El propósito de la ley reglamentaria es que se pueda tener cómo se ejerce, quiénes tienen derechos. Es un derecho para todos los mexicanos, es un derecho que se dice con toda claridad, el Estado garantizará este derecho. Pero también en esta reforma que se planteó, se dice, deberán de adecuarse todas las políticas de la producción de alimentos para que se pueda ejercer este derecho con precisión. Cabe señalar de que hemos entrado en una etapa en México de reformas importantes que dan prioridad a los derechos humanos, y este se considera un derecho humano básico que en muchos países se ha estado ya ejerciendo y reglamentando este derecho, y que México tiene ahora la gran necesidad de tenerlo reglamentado, o sea, por las condiciones que tenemos. Hoy tenemos un derecho constitucional reconocido en todo este gran racimo de los derechos humanos que la Constitución no otorga. La Constitución no otorga los derechos humanos, simplemente los garantiza, y los respalda, y los protege, y los fomenta, pero no los da. Lo único que da los derechos humanos es nacer humano. Ya está ahí, ¿no? Entonces, no tenemos una ley que nos diga, para que este derecho universal sea de veras universal, tenemos que trabajar todo esto para que se produzca, para que se distribuya, para que se comercialice,
cómo? Sí, totalmente. El Estado tiene la obligación de generar los mecanismos de garantía. En el artículo 1 de la Constitución dice que el Estado tiene la obligación de promoverlo al máximo, que el derecho, como bien dices, es de las personas. El Estado lo único que hace es reconocerlo, protegerlo de terceros, que no se violente de algún riesgo que pueda haber, realizarlo gracias a toda la estructura, en este caso la ley tendría que ser parte de esta estructura para realizar este derecho y respetarlo. Es decir, cuando la gente ya está comiendo bien, el Estado tiene la obligación de respetar y no intervenir. Entonces, ese es, digamos, el corazón de la Constitución que garantiza, justo como decía el ingeniero en el artículo 4, estas 3 características, que la alimentación tiene que ser nutritiva, suficiente y de calidad. Y por eso, pues, la labor básica de los legisladores que en esta iniciativa, pues, cuáles son estos mecanismos para que la gente pueda saber que tiene derecho y que lo puede ejercer. Ahora, ya está hecha, digamos, la iniciativa, llamémosle así, definitiva, final de esta ley del derecho a la alimentación. ¿O está todo apenas un proceso de elaborarse, o cuándo podrá ser ya dictaminada o llevada al siguiente paso legislativo? El 21 de mayo pasado, apenas, en el Senado, en la permanente, dimos de alta la iniciativa de la ley reglamentaria del derecho a la alimentación. 21 de mayo, pues. Entonces, pues apenas que una semana, ¿no? Sí, tenemos poquito tiempo. Ahora, es increíble. Lo increíble es que existiendo el derecho a la alimentación ¿desde cuándo? 2011. Desde 2011, haya estado dormido en la Constitución, ¿no? Entonces, después se trató por varias comisiones de hacer ese derecho de reglamentación, pero la grilla, la tenebra y toda esa serie de cosas. ¿A poco hay eso? No, pero bueno, es mejor eso que los balazos, ¿no? No sé, yo no he vivido ni los balazos ni la grilla. Ah, ¿no? Entonces, ¿en qué país vives? Yo soy un observador. Bueno, pero el hecho es que es un derecho realmente de los pobres, ¿no? Porque el derecho a la alimentación de los ricos, pues si tienes dinero, no necesitas que el Estado, el gobierno te proteja en ese sentido. Pero los pobres, o sea, el 60% de los mexicanos, ¿no? No comen bien. El 30% solamente come una vez al día. O sea, estamos viviendo realmente en un país pues de hambrientos. La desnutrición, por cierto, no solamente, y eso lo dirá mejor la doctora que yo, pero no solamente es el problema de que no comes, sino que en cierta edad, sobre todo en la infancia, afecta tu capacidad mental. El que no come no piensa, pues. No desarrolla sus neuronas, pero bueno, ahí la doctora lo dirá mucho mejor que yo. Pero eso es dramático. Si el 60% de los mexicanos están por abajo de la línea de la pobreza, si no tienen acceso al alimento sano, pues también están por abajo de la línea de la inteligencia, ¿no? Imagínate. Entonces ¿y qué va a pasar con el México del futuro si seguimos así? Y no se vale entonces que la grilla, que la tenebra, que esté deteniendo el derecho a la alimentación, que el Estado mexicano, en lugar de combatir, por ejemplo, contra la Coca-Cola. ¿Por qué contra la Coca-Cola? Porque nos hace diabéticos. Aquí ya vemos muchos que tenemos el azúcar alta, ¿no? Y la publicidad. La publicidad también debería estar contenida, pero la publicidad hace más efecto dentro de la gente pobre, ¿no? Coca-Cola, Maruchan, Sabritas, etcétera, etcétera. O sea, puros alimentos que tienen muchísima publicidad, pero que dañan al ser humano. Entonces, el derecho a la alimentación es eso, porque no es solamente alimentación, pero sana, ¿no? Lo importante es que sea sana, que no seamos el primer país en diabetes, el primer
país en gordos desnutridos, el primer, o sea, ahí sí ganamos la Copa del Mundo, ¿no? En muchas, ya que estamos en esa época. Ya ni quinto partido, sino sexto quinto partido y el sexto finales y todo. Toda. Entonces, por eso el 21 de mayo, ya entró al Senado la ley reglamentaria del derecho a la alimentación, y esperemos que empiece otra etapa de México, porque evidentemente el gobierno que no puede darle de comer a su pueblo, pues es un mal gobierno, ¿no? Pues hay dos datos ahí que a mí me causan mucha desilusión. Saber que el 70% de la gente está desnutrida y que a lo mejor el otro 30% está malnutrido y que quizás solamente muy pocos vivamos como dijo una colaboradora de este programa. Dijo, pues la primera política alimentaria del mundo la hizo María Antonieta. Pues si el pueblo no tiene pan, pues que coman pasteles. Entonces, eso me suena espantoso, pero vamos al siguiente bloque después de esta pequeña pausa y continuamos con usted, diputado, y con usted, doctor. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados convoca a la 8ª edición del Premio CESOP. Habrá una bolsa de 275,000 pesos a repartir entre los ganadores. Participa con tu investigación en temas de opinión pública, estudios sociales y desarrollo regional. Tienes hasta el 31 de agosto del 2018. Informes en el sitio www.diputados.gov.mx/CESOP. Cámara de Diputados, 63ª legislatura. Bien, regresamos con este tema del derecho a la alimentación y a mí me gustaría comentar algo o que ustedes lo comenten, porque hay una relación directa entre alimentarse en un país como México, que es un país prácticamente semidesértico en la mayor parte de su territorio, y producir alimentos. Los alimentos pueden ser de la tierra o del mar, o del aire, pero bueno, nomás porque vuelan los pájaros, ¿no? Y se los puede uno comer, pero o comemos del mar o comemos de la tierra. Y en México parece que no comemos ni de la tierra ni del mar. Y parece ser que hay unas ideas de que no debemos utilizar la técnica para producir alimentos que les llaman transgénicos, o sea, que están producidos por cruzas genéticas entre variedades vegetales, que no debemos comprar alimentos de fuera, que debemos producirlo todo aquí. Y llevamos, creo, muchos años hablando de una cosa que se llamó reforma agraria. Creo que desde el plan de Ayala hablamos de la reforma agraria en México, y yo no sé si ya la terminamos, si se repartió la tierra, si se devolvió la tierra, si se vendió lo que se había repartido. Y yo escucho que la Secretaría de Agricultura dice que exportamos muchísimos alimentos e importamos otros. Entonces, ¿cómo van ustedes en esta ley a equilibrar la producción con el consumo? A ver. El hablar del pasado, desde mi punto de vista muy personal, yo creo que no tiene caso. Aquí lo importante es qué es lo que tenemos que hacer para darle solución. Lo decía la doctora, es inconcebible que desde el 2011 ¿sí? se hace el proyecto, se hacen varias cosas, y en el 2015 en la Cámara de Diputados se aprueba, se manda al Senado, ¿sí? Y ahí está, el sueño de los justos. ¿Por qué? Porque esa es la política que ha implantado, sobre todo este régimen de Peña Nieto, ¿sí? De que a final de cuentas aterrizamos que aquí no hay voluntad, pero sí hay dinero. Y para darle solución al problema del campo, son los dineros que ellos, por compromisos que tienen
con empresas de otros países, ¿sí? Ya son los compromisos, es la corruptela. Por eso no se aterriza en esa situación, porque tenemos todo. O sea, hemos platicado con diferentes diputados. Yo soy coordinador del Grupo Parlamentario contra el Hambre en la FAO, y hemos platicado, y es increíble que otros países que tienen menos recursos estén más adelantados que nosotros. Y eso se refleja en dos cosas: la falta de voluntad, ¿sí? Y la corrupción que existe. Porque si tuviéramos esa voluntad, este país puede cosecharse desde el nivel del mar hasta 3,000 metros. Y la FAO nos comenta bien claro, tenemos que producir el 75% de los alimentos que consumimos, y lo podemos hacer. Y el restante, el 25%, pues comprarlo por fuera, que a lo mejor no habría En necesidad. esa proporción, 75-25. O sea, Así es. se puede producir Es suficiente. Ahora, cuando estaba yo en la escuela, recuerdo haber leído la teoría de un británico, creo que era británico, se llamaba Thomas Malthus, y decía, bueno, pues si la población aumenta geométricamente y la producción de alimentos aumenta aritméticamente, el mundo se va a morir de hambre. Y entonces veo aquí que hay un dato de la FAO, que dice la FAO que en el mundo 7 de cada 10 seres humanos no comen bien. Y no tiene uno que irse al África subsahariana o a Zanzíbar o a Eritrea o a Etiopía. Se puede uno ir tranquilamente aquí a la Ciudad de México, a la colonia, a Iztapalapa o a donde sea, y la gente no come bien. O sea, no solo el fenómeno triste de que nuestro país está lleno de desnutridos y de mal alimentados, sino que el mundo entero está así. Y eso, pues, para mí me parece pavoroso. Es como una guerra que no se acaba. Pedro, El hambre, ¿no? nos podemos enfocar, ya no hablemos del exterior. En Orizaba hay un poblado que se llama La Zongolica, y en Guerrero otro poblado que se llama Metatlanoc. Yo no sé cuál de los dos compita en el primer lugar en la miseria, De pobreza. de pobreza América Latina. extrema, Total. increíble, ¿sí? Yo no sé de qué habla este señor presidente, de que ahora dice que Pero fíjese, diputado, que Zongolica y Metatlanoc, por lo menos, han tenido quien los mire y quien un día les lleve Sí, es algo. ganancia. Pero hay otros Sí, que que ni ni los usted ven. ni yo Es conocemos cierto, sí, es cierto. y que están infra por debajo de lo humanamente permisible. Porque bueno, comerse una lagartija a la semana, pues no es vida, eso no es vida, ¿no? Vivir así no es vivir bien, no es vivir con dignidad. Fíjate que quisiera hacer una reflexión muy corta, aunque me parece que lo que diga la doctora en ese sentido es bien interesante. Pero vea, por ejemplo, la publicidad que hace el presidente Peña Nieto o este régimen. Dicen que ahora exportamos alimentos y que somos los primeros después de cuántos años en exportar, y que nuestro campo es boyante, ¿no? Cuando lo que realmente exportamos es tequila y cerveza. O sea, y con eso quieren maquillar las cifras para tapar este enorme problema de la desnutrición. ¿Y quién fabrica la cerveza? Pues pregúntale a Peña Nieto. Yo creo No, que es yo un no le pariente pregunto a suyo, Peña Nieto, porque creo que la cerveza la fabrican los belgas, ¿no? No, por Y los holandeses. Sí, pero sale de México. Ellos Sí, dicen que pues, ya es pero las mexicana, fábricas no son mexicanas. A eso voy. Sí, no, pero lo que pasa es que la publicidad, o sea, de repente dan la impresión de que México está bien en el sentido de producción de alimentos, ¿no? Cuando realmente lo que lo que estamos nosotros exportando es tequila y cerveza. O sea, estamos viviendo en la mentira. Ese es a lo que quiero yo llegar. Estamos viviendo una mentira institucional pavorosa, ¿no? Ahora, hay otro elemento a considerar en todo esto.
La cadena de producción de los alimentos hasta llegar a los consumidores está diseñada de un modo. Y la idea de esta ley, por lo que yo escucho, está diseñada de un modo en sentido contrario a lo que se está haciendo. Por ejemplo, ¿quién es el más grande comprador de hortalizas en México? Pues es una cadena de supermercados estadounidense que se llama Walmart, ¿no? Sí. Entonces, ellos compran, ellos venden y ellos ponen y quitan los Y precios. ponen el precio. Hace muchos años hubo en México una compañía nacional de subsistencias populares. Ya no existe. Hubo un fomento a la venta de leche barata, que ahora no puede competir contra las lecheras particulares. Hubo una empresa nacional que producía fertilizantes para mejorar el rendimiento agrícola y producir más alimentos. Ya no la hay. Pero lo que ahora sí es que vamos a sembrar mota, harta mota, que no alimenta, pero ataranta, pues. Y amapola, ¿no? Bueno, amapola la siembran allá allá en Guerrero, ¿no? Y en parte de Sinaloa. Sí. Pero, bueno, la amapola, que yo sepa, no se come. Me parece que aquí el problema de origen, y por fortuna que corregiría el derecho a la alimentación, es que es tan complejo el tema de alimentación que, como hemos hablado de reformas de tierra, de consumidores, distribuidores, es tan complejo que la ventaja de mirarlo desde el derecho a la alimentación es que pone a la persona en medio. Es decir, tendríamos que hablar de la alimentación pensando en los consumidores primero. Ya lo dijimos, la panza es primero. De verdad, la alimentación y los programas de alimentación en este país tienen que ser antes que el de vivienda, antes que el de educación y, si me apresuran, antes que los de acceso a la salud, porque primero tenemos que garantizar que la persona coma y esté viva para que pueda gozar de todos los demás derechos. En ese sentido, el principio pro persona pone en medio a la persona, y el derecho a la alimentación nos ofrece algunos mecanismos de orden para ir abordando el tema y que logremos al final que el pueblo coma bien. Entonces, estos 4 pilares que nos ofrece el derecho a la alimentación, primero es la disponibilidad. ¿Qué quiere decir? Que haya comida, pero no cualquier clase de comida. La Constitución dice una comida nutritiva, suficiente y de calidad. Entonces, que haya comida sana por todos lados. El segundo pilar, la accesibilidad, que se pueda comprar y comer. Ese es el segundo pilar del derecho a la alimentación. Que se pueda comprar y comer nos habla de que las personas tengan un trabajo digno, bien pagado, que tenga suficiente dinero el gasto de la familia para comprar los alimentos saludables, que esté cerca de sus casas, que no tengan que viajar y no que sean las personas las que tienen que desplazarse para buscar comida, sino la planeación doctora, tendría que eso ser es muy distinto. importante y ese listado de requisitos y de necesidades vale la pena analizarlo en grupo. Ahora, regresando de esta pausa, porque se nos acabó este tiempo de este bloque, permítame que vayamos al comentario de Miguel Reyes Razo. Regresando, ampliamos estos 4 puntos que usted ha dicho, que me parece que son los básicos para pues, ir al abordaje de la solución de este problema. Ahorita regresamos. Exigir es tu derecho. El Comité de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados te escucha. El derecho de petición está garantizado en el artículo 8 de la Constitución. Si tienes una queja, envía un oficio dirigido al presidente del comité exponiendo el problema. Anexa copia de tu identificación y la evidencia con la que cuentes. Puedes hacerlo directamente en el Palacio Legislativo de San Lázaro o al correo comité.gestoría@congreso.gov.mx. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Qué de ideas y qué de aventuras y cuántas cosas nos pueden llegar a la mente y reflejarse en nuestro espíritu y nuestra forma de vida en una atmósfera como la que en este instante, en este día, en esta transmisión desde el Congreso, se elige una formidable, rica librería para crear la adecuada atmósfera para compartir con usted algo de lo que abundan aquí, los viajes
los encuentros, las memorias, los testimonios, en fin. Bueno, pues en esa atmósfera ocurre hace unos días, allí en Puerto Vallarta, Jalisco, la reunión de la Alianza para el Pacífico. La protagonizan esa reunión, vienen a ella los propulsores, los impulsores, los precursores de la idea. ¿Quiénes son? El presidente de México, Enrique Peña Nieto, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, el presidente de Colombia, Santos, el presidente de Perú. Se reúnen ahí, se reúnen en Puerto Vallarta para examinar cómo va esa alianza para el Pacífico. Y se relata y se reseña que se han hecho avances, pero que empieza a ser anémica y que hay muchos países observadores a lo largo del Pacífico que quieren participar y que por angas o mangas, por alegatos o por pequeñas minucias, no logran concretar su vocación, su ilusión, su ambición de pertenecer a la Alianza del Pacífico. Están países observadores como Australia, países observadores como Nueva Zelanda, países quieren entrar y no pueden porque algo lo impide, porque todavía no está el protocolo adecuado, y se plantea aquí sí la idea de hacer un relanzamiento, un nuevo impulso a la Alianza del Pacífico. Vinieron también el presidente Temer de Brasil, pero con la idea de Mercosur, también en la idea, porque tenemos un gran socio comercial en el Brasil, también se supo en estos días la cantidad de el gran comercio que existe entre México y el coloso del sur, el Brasil. Entonces se le entregó la presidencia a Perú, la van a ejercer ahora por un año el presidente del Perú, y quieren relanzarla, quieren impulsarla. Dicen que andan en un 90 y tantos, han quitado aranceles, se ha intensificado el comercio, en turismo, ahí mismo se refirió, ha crecido mucho el intercambio entre México y Perú, viajan mucho los peruanos a México y los mexicanos a Perú. Se dice que la industria sin chimeneas en Perú, merced a ese intercambio, ha crecido a más de un 15% en un año, que ha sido muy intenso, y se quieren cuidar pequeños detalles, pero en lo general parece que avanza, pero ahora se encuentra algo detenida, algo atorada, y hay un relanzamiento. Tendrán que hacerlo porque el próximo agosto, el día 6, el presidente Santos de Colombia deja el cargo, y el 30 de noviembre de este año será el último que sea presidente de los Estados Unidos mexicanos, don Enrique Peña Nieto, y quieren ese relanzamiento. Dicen que es urgente que se relance la Alianza del Pacífico. ¿Para qué? Para intensificar el comercio. ¿Para qué? Para intensificar los intercambios. ¿Para qué? Para poder liberar mercaderías, para poder fortalecer economías y finalmente, si esto es posible y se concreta el ideal, dar mejor trabajo, dar mejor empleo, producir más y producir mejor. Esas cumbres de comercio, esas cumbres de las Américas, estas cumbres de la Alianza del Pacífico, esas reuniones del grupo del G20, son para examinar qué podemos comerciar, cómo podemos ganar todos, que todos ganen, que no sea el ganón nada más uno. Ya sabemos de qué país podríamos hablar que todo lo quiere para sí mismo, pero se quiere abrir más al libre comercio, más a la inversión, y hay un notable avance. Hay un notable avance en la idea de los presidentes de dar cada vez mayor papel a la iniciativa privada, mayor responsabilidad a los hombres del dinero, para que inviertan, para que pongan sus caudales al servicio del empleo, del trabajo. Ellos son, y no los gobiernos, aseguran estos presidentes en su reunión de Puerto Vallarta, los responsables, los más grandes responsables de ese impulso, de esa alianza, no la alianza para el progreso que pregonó en su tiempo el presidente Kennedy, nombró a un señor Teodoro Moscoso en aquellos entonces, John Kennedy, no, una gran alianza, y es ahí donde sí hay integración en las economías, y hay integración entre los pueblos, y puede haber riqueza también para todos. Es eso lo que ocurrió hace unos días en Puerto Vallarta, que le digo, se dio a conocer al mundo a través de La Noche de la Iguana, con Elizabeth Taylor, Ava Gardner, Richard Burton, John Huston, Tennessee Williams y el enorme, gran fotógrafo mexicano, discípulo de Greg Toland, el que iluminó la película El Ciudadano Kane, Greg Toland. Ese gran cinefotógrafo fue maestro del gran mexicano que fue don Gabriel Figueroa Mateos. Grande de la cinematografía mundial. Soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Miguel, por tu comentario y por tu participación aquí desde el Congreso. Nos estaba usted hablando sobre disponibilidad, sobre capacidad, accesibilidad de los alimentos. ¿Qué otros requisitos pues se deben tomar en cuenta? Exactamente. Los otros dos pilares que el Estado está obligado a hacer es la estabilidad, que quiere decir que siempre haya y que se prevea si hay condiciones climáticas adversas, si hay estrechez hídrica, en casos de desastre. Parece que en México no entendemos, ¿no?, la política de alimentación en el momento de un desastre, todas estas, la variación de los precios durante el año, las capacidades productivas, es decir, no podemos nosotros comprometer la alimentación, pues es que este año no hubo producción de frijol, o no hubo producción de frijol y después hay una sobreproducción. Con la alimentación no podría generarse esto. Por eso el Estado está obligado a la estabilidad alimentaria. Y el último y cuarto pilar, que en mi juicio sería el determinante, es el consumo humano. El derecho a la alimentación como garantía de vida tendría que significar que tenemos combate a la obesidad efectivo, que aumentamos la práctica de la lactancia materna, que combatimos la desnutrición, que elevamos la estatura de la población. Es decir, ya en la persona, ¿qué está pasando? Que se note en la gente que está comiendo bien. Entonces, en resumen, estos cuatro pilares: que haya comida sana por todos lados, que se pueda comprar y comer, que siempre haya y que se note en la salud de la población que se está comiendo bien. Esto nos da un orden, porque cuando nosotros vemos este desastre en la vida y en la morbilidad y en la mortalidad de este país. ¿La morbilidad es lo mucho que la gente se enferma? Es lo mucho que la gente se enferma. Entonces, lo que mata a la población y lo que disminuye la capacidad de la población mexicana, las cuatro primeras causas están relacionadas con la forma de comer. Antes de nosotros emitir un juicio sobre si las personas comen bien o mal, o tratar de convencer a las personas de que coman bien, o tratar de convencer a una madre que amamante a su hijo, el Estado está obligado a establecer las condiciones para que la población pueda ejercer en libertad su derecho al bien comer. Entonces, en este sentido, nosotros podemos ver que lo que mata y empobrece a la gente en México no se nota. La diabetes no duele. La elevación de colesterol no duele. Los triglicéridos altos tampoco duelen. Hoy tenemos vuelta como loca la insulina por dentro, que es la causa de la mayor cantidad del presupuesto de la Secretaría de Salud, que es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico que tiene que ver con la presión elevada, con la glucosa elevada, que la insulina está vuelta loca, que suben los triglicéridos, y este paquete de enfermedades está afectando, por supuesto, por lo menos a 1 de cada 4 adultos. Y sin embargo, la expectativa de vida de los mexicanos aumenta. Sube. O sea, sí. estamos malnutridos, mal alimentados, tenemos un escaso rendimiento intelectual derivado de generaciones y generaciones de madres y abuelas y bisabuelas sin proteínas. Y a pesar de eso no nos morimos. Bueno, no nos morimos tan rápido. Bueno, y ese también es un problema. Lo cual es un drama, Es un drama, porque nosotros ahorita estamos pensando que por lo menos una persona que vive con diabetes y que no se alimenta adecuadamente puede durar 20 años con el padecimiento. Y esto es una diferencia sensible. Una persona con diabetes que se alimenta y se cuida bien es un gasto para el Estado de 92,000 pesos en toda la vida. Pero si esa persona no come bien, no tiene acceso, no tiene adecuados medicamentos, se eleva hasta 2 millones de pesos por persona el gasto en 20 años. Es decir, que tampoco está siendo un buen negocio para el país. El derecho a la alimentación tiene que servirnos también para volver a movilizar el modelo económico de este país, que, por cierto, una decisión económica por tratados comerciales y por la renuncia a sembrar más en este país, ha traído los peores desastres de salud. Y por una decisión económica se genera tanta enfermedad que nosotros en la consulta tenemos que resolver algo. ¿Cuál es esa decisión económica?
que impide sembrar y que impide producir qué cosas. Bueno, seguramente todo el mundo sabe esta historia, Yo ¿no? no Cuando sé. México No sé si era quienes autosuficiente en alimentación, por ahí de los años de 1980, viene la gran crisis internacional entre 81 y 82, y para salvar el modelo económico en México se decide exportar todos los alimentos que son, bueno, algunos y la mayoría de los alimentos que se sembraban aquí, se decide vender barato hacia el exterior y comprar, vender barato y comprar caro. Cuando a partir de 1982 y el segundo hito histórico, que fue en 1994 con el Tratado de Libre Comercio, empieza un ingreso dramático de sustancias que están provocando la mayor cantidad de enfermedades. ¿Qué sustancias? A ver, cuénteme usted. Yo quiero más reforzar un poco más lo que comenta la doctora. Esto es complejo porque es falta de voluntad, definitivamente, y corrupción en todos sus niveles. Recordemos, por ejemplo, cuando López Mateos, ¿sí? Yo tuve la dicha de gozar ese tipo de desayunos que nos daban, que era un cuarto de leche, ¿no? El plátano. Un plátano, un sándwich de paté con jamón y un chocolatito. Y cuando había un huevo duro. Sí, entonces era una dieta balanceada, tú lo has de saber, doctora, ¿sí? Porque hoy no es. Aquí hay 4 alimentos que son básicos, ¿sí? Que es el frijol, que es el maíz, que es el trigo, ¿sí? Que si nos enfocáramos en esos 4 alimentos, inclusive podemos anexar la leche, estaríamos de otro lado, pero caemos otra vez a lo mismo, por las políticas equivocadas de este régimen. Desde hace 30, 40 años estamos en el traje. Pero fíjese, qué notable es esto que usted dice, porque refleja un poco nuestra tradición como país. De los alimentos básicos que usted menciona, no hay nada del mar. En Japón, yo he comido en Japón y no he comido frijoles en Japón, ni he comido trigo en Japón. ¿Y cómo están de salud? Y los japoneses, pues parece que se enferman menos, ¿no? Y no tienen estos índices de obesidad. Exacto. Y comen alga, comen pescado, mucho pescado. Arroz. Ni siquiera se toman la molestia de cocerlo, lo limpian y le ponen sashimi y vámonos, ¿no? Ellos protegen su alimentación. Ese es el centro. Sí. Necesitamos cambiar las políticas. Mucha soya, alimentarias. Mucho arroz. Un propósito de la iniciativa es precisamente cambiar esas políticas alimentarias. Tenemos un modelo donde estamos premiando la importación. Ese nos ha llevado a esa situación, a este momento donde es alarmante lo que estamos importando. Gastamos más en importar. ¿Qué es lo que más importamos? ¿Maíz? Maíz. Frijol también estamos importando. Somos ya, el año pasado, nos constituimos en el primer comprador del mundo. Estamos importando 16 millones de toneladas de maíz, casi lo que producimos. ¿Sí? Cuando nosotros podemos ser autosuficientes con 14 millones de maíz blanco que tenemos, estamos importando muchísimo maíz. Y somos hijos del somos hijos del maíz y ya somos el primer lugar en el mundo, ya le ganamos a Japón. Japón era el principal importador de alimentos, ahora lo tiene México. En estos famosos primeros lugares tenemos el primer lugar en obesidad en el mundo, sobre todo en obesidad infantil, que es muy grave, porque esos niños van a ser, cuando sean adultos, van a ser personas con problemas de salud. Sí, y problemas, digamos, precoces. O sea, un adulto a los 22 años, esos niños gordos de ahorita ya van a estar. Ojalá les diera el infarto. Se envejece la sangre. Y hay otros datos alarmantes. Estamos importando el 85% del arroz que consumimos, el 95% de la soya, el 40% de la carne, pero en la Comisión de Desarrollo Rural hicimos una investigación que creo que es muy importante darla a conocer. Estamos importando una cantidad impresionante de alimentos que son desechos, así, totalmente con esos términos, son clasificados como desechos alimentarios, que son vísceras, que son lenguas, que son estómagos, que son patas,
que son pescuezos. ¿Qué es lo que más trozos. colesterol tiene, lo que más Y toxinas tiene y todo así lo es. demás, ¿no? Y- Riñones y Sí, cosas sí. Es así. una cantidad impresionante. Es mucho más en dinero que el presupuesto que estamos metiendo para producir alimentos. 6,5 millones de toneladas de desechos es lo que estamos importando. Eso está afectando mucho la salud, porque ese tipo de alimentos O sea, la tienen importación de vísceras, pues. una alta concentración de grasas. Y yo a eso le añadiría las sustancias que están entrando más al país, que junto con estas vísceras que ayudan a producir alimentos de muy bajo costo, embutidos, salchichas, jamones baratos, que no necesitan tanta refrigeración. Y para mantenerlos sin refrigeración se requieren grandes cantidades de sal y sodio, que afecta el sistema cardiovascular. Y además se añade algunos aceites procesados que vienen, por cierto, de la soya, del aceite de soya en Estados Unidos. Y para los dulces, para los alimentos, yo no diría alimentos, diría productos, que son dulces, la otra sustancia La igualmente fructosa. dañina, que es el jarabe de maíz de alta fructosa. De alta fructosa, que es Y así como Caso, comer vidrio molido. en serio, de verdad, este caso que para todos los mexicanos debiera ser importante, nos habla de la situación del maíz. Ahorita, doctora, le quiero hacer una pregunta, nos quedan 40 segundos de este bloque. Le quiero hacer una pregunta después, porque por dos palabras que usted nos va a explicar qué significan para la salud, el glutamato y el clenbuterol. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados convoca a la 8ª edición del Premio CESOP. Habrá una bolsa de 275,000 pesos a repartir entre los ganadores. Participa con tu investigación en temas de opinión pública, estudios sociales y desarrollo regional. Tienes hasta el 31 de agosto del 2018. Informes en el sitio www.diputados.gov.mx/CESOP. Cámara de Diputados, 63ª legislatura. Bien, doctor, explíqueme usted cómo funcionan esos villanos de la salud, el clenbuterol y el glutamato. Bueno, el glutamato es una sustancia que se liga con una sal para poder potenciar el sabor de los alimentos que no tienen sabor. Este glutamato tiene una función de acostumbrar el paladar a una sensación placentera. Llega el ácido glutámico al cerebro y el cerebro genera algo que se llama un sabor tridimensional, que es que rico sabe a que no puedes comer solo una, y genera ciertos mecanismos cannabinoides, ¿no? Del sistema cannabinoide, primero de un gusto, de la necesidad de repetir y después de dependencia. Por eso es casi similar a productos adictivos que generalmente tienen en cualquier restaurante de comida rápida, cualquier botana en bolsa, este glutamato monosódico, que eso es lo que hace, ¿no? Potenciar el sabor de tal manera que se secuestra al final el paladar, porque el paladar ya no es capaz de dar la diferencia entre un sabor y otro. Y el clenbuterol es una sustancia química que se ha utilizado de forma a veces indiscriminada o en personas de bajos escrúpulos que generan crecimiento de ganado para que engrose de manera rápida la grasa corporal y los animales alcancen un peso mayor sin necesidad de estarles dando proteínas. Recordemos que las proteínas es lo que define el precio de los alimentos en el mercado. Son caras, digamos, es lo más caro del mercado, pero es lo más preciado para el cuerpo. Entonces, en lugar de invertir en una alimentación rica en proteína para engordar de animales, les dan un acelerador del crecimiento y les crece la grasa. Como un esteroide. Exacto, es un esteroide, de hecho. Entonces, les crece la grasa en lugar de crecerles el músculo y pues trafican hasta cierto punto con estos animales que, bueno, ya sabemos todos que una recomendación internacional es disminuir en la dieta el consumo de carnes rojas, disminuirlo, ¿no? No sé en qué momento México decidió que comer más carne era lo más saludable. Es lo más caro que hay. Engordar una res nos puede tardar 3 años, cuando menos. Alimentarla con granos que pudieran ser utilizados para otras personas, terminan con la vocación agrícola por el peso que tienen, acaban con selvas, bosques, y además 1 kilo de carne pues conlleva 15,000 litros de agua.
1 kilo de carne. Es decir, es de los procesos de producción más voraces, más contaminantes que hay, y eso es inviable para un país como el nuestro. Bueno, pues estábamos en las conclusiones, en las deprimentes conclusiones después de lo que dijo la doctora, pero a ver, diputado, nos quedan casi 10 minutos para que ustedes puedan Aprovecho concluir. porque si no, no puedo acabar. Aquí lo importante, todo el mundo estamos padeciendo ese tipo de problemas porque no se le ha inyectado el dinero al campo como debe de ser. Yo como presidente de la Reforma Agraria, ustedes me pueden preguntar, y bueno, ¿y qué carajos hizo el diputado en 3 años? ¿Sí? Pues sabemos cuál es el mecanismo. Hoy hemos trabajado conjuntamente, a mí me da mucho gusto trabajar con la gente del Senado, que por cierto la senadora Hilaria comentaba que por primera vez estaba trabajando ambas comisiones, tanto en el Senado como en la Cámara de Armoniosamente. Diputados. Sí, entonces nosotros confiamos que con propuestas positivas, pero sobre todo que seamos mayoría en la Cámara, podemos lograr muchas cosas. Muy bien, diputado, por favor, díganos. sus Fundamentalmente, conclusiones. la iniciativa va en el sentido de cambiar las políticas alimentarias. Ese es el propósito central. Necesitamos urgentemente cambiar toda la política alimentaria. ¿Qué significa esto? Significa dejar este modelo agroimportador de alimentos para producir los alimentos, y alimentos sanos, con tecnología apropiada. Estamos gastando muchísimo dinero importando alimentos. Ya no es cierto que hay alimentos más baratos. Eso fue hace mucho tiempo, cuando el dólar estaba a 3.50, ahorita está a 19 pesos. Y entonces los alimentos ahora son caros y estamos gastando, cuando eso se debe de invertir precisamente en la producción nacional. Producir. Y hay la capacidad para hacerlo. O sea, técnicamente no necesitamos importar tecnología, hay la tecnología para hacer esta producción nacional. Necesitamos revertir, tenemos una política muy asistencial. La política para combatir el hambre, todos lo sabemos, la Cruzada Nacional contra el Hambre ha sido muy asistencial, o sea, es decir, se le da un recurso que no alcanza para que la gente coma, pero se está tratando de mitigar. Eso debe de cambiar por una política más productiva. Si nos hacemos que la gente produzca sus alimentos allá, con esos recursos vamos a tener la posibilidad de tener un mercado interno, que es lo que más se requiere ahorita para revertir toda esta política. En ese sentido, yo creo que la iniciativa está muy enfocada a la adecuación de estas políticas para que se puedan tener un cambio sustancial en la producción y en el consumo de los alimentos. Fundamentalmente creo que ese sería el punto más importante, además de cimentar lo que es el derecho para que todo el mundo sepa y pueda acceder a este derecho, está a cambiar esas políticas. Y quiero decir una cosa, así como gastamos mucho en importar, también estamos teniendo un gasto muy fuerte en la política asistencial que no tiene efectos. Eso no ha cambiado, el hambre sigue siendo muy fuerte. Con esos recursos, manejados diferente, podemos tener un muy buen resultado con esta ley del derecho a la alimentación. Muchas gracias. Terminamos con, bueno, no terminamos con usted, con su intervención, concluimos el programa. Sí. Mira, el problema es muy complejo, sí es cierto que es muy complejo, pero es muy obvio. Lo que hace falta en este país es empleo. Eso es, o sea, si tuviéramos empleo, y eso es que falla el sistema. Ahora dicen que, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio puede ser nuestra salvación, y todo el mundo dice, oye, ojalá se firme el Tratado de Libre Comercio, pero no es cierto. Si revisas los números, a partir del Tratado de Libre Comercio produjimos menos alimento. Cuando Ernesto dice asistencialista, la otra palabra es limosna, o sea, sin trabajar me va a caer el alimento sano. Es lo que pretende hacer el régimen que está a punto de terminar, ¿no? Asistencialista es una palabra para suavizar el efecto de que ellos creen o piensan que dando limosna o que regalando la comida van a resolver el problema, cuando la verdadera solución es dar empleo. Necesitamos que la gente produzca, que la gente tenga dinero para comprar su comida,
No que tú me regales una torta porque me ves tirado en la calle, ¿no? No, O porque te da pena verme pálido y en huesos, ¿no? O sea, es decir, en México, lo otro que es dramático, nos estamos acostumbrando a vivir con la pobreza al lado. Digo, los que no somos de ese 60-70% de gentes que no tienen dinero, o sea, que no tienen trabajo. Lo que te va a dar el dinero o lo que te va a permitir comer es tener trabajo. Y si tienes trabajo vas a tener salud. Ya, o sea, es la verdadera solución. Ahí ya no empezamos ¿perdón? con la gente que no tiene trabajo, entre otras cosas, porque no sabe hacer nada. Porque no fue a la escuela, porque no hubo... Que no etcétera, saben hacer etcétera. nada o que no hay trabajo. A ver, te pongo una... ¿Cómo vive el campo de Estados Unidos? ¿Quiénes son los trabajadores del campo, los trabajadores agrícolas en Estados Unidos? Los mexicanos. Pues sí. ¿Por qué allá sí saben trabajar? ¿Y por qué aquí no saben trabajar? Porque allá ganan $10 la hora los que ganan mal. Y aquí ganamos o ganan $10 el día. O la semana. O la semana. Entonces, es lo que te digo con el trabajo. ¿Por qué los que están allá ganando esos 10 por 8, pues esos $80, $100 diarios, por qué no están aquí? Porque no hay empleo. Sí saben trabajar, ¿eh? Sí, y muy bien. Y allá se los pelean a los trabajadores mexicanos. ¿Y quién construye las casas en Estados Unidos? Los trabajadores mexicanos. ¿Y por qué tienen que ir allá por trabajo y no hay trabajo acá? La que está mal son los empresarios mexicanos, que no saben cómo hacer buenos negocios. Pero no echemos culpas, resolvamos de fondo el problema. Es decir, hay que crear trabajo. No puede ser tampoco que el Estado se lave las manos y diga, no, pues mi salida es el Tratado de Libre Comercio, o ahora el libre comercio con China y con todo eso, o sea, con Oriental, ¿no? Nuestras salidas son internacionales. No me amueles, las salidas las tenemos nosotros acá adentro. Trabajemos por ellas, por lo menos empecemos con que ya tenemos una ley, tenemos unas broncas de tenencia de la tierra impresionantes, porque los extranjeros vienen acá, rentan las tierras y empiezan a producir ¿cómo se llama? El alimento, y no solamente el alimento, lo que necesitamos, los coches, en fin, toda la economía, ¿no? Entonces... Pues es un tema que no se acaba. No, bueno, tiene demasiados ángulos sobre los cuales se puede hablar, pero lo que sí se acaba es el tiempo de este programa y nos queda apenas tiempo suficiente para agradecerles que hayan estado con nosotros, en el nombre de quienes nos vieron, y pues muchas gracias a usted por estar aquí y a ustedes por haber venido a ilustrarnos sobre este grave conjunto de situaciones nacionales. Muchas gracias. Gracias por su compañía.